Vamos a empezar. Hola chicos. Em, ¿Dudas antes de que comencemos de lo que se estuvo viendo ayer? ¿No? Entonces vamos a continuar, ¿vale? Ya nos habíamos quedado hasta em, lo que era pubertad precoz. Estamos viendo lo que es toda la cuestión de endocrinología. Um, Espero que hoy terminemos pues esta parte y ya empezaríamos a ver nutrición. Y ya por último, las enfermedades parasitarias y gamas las veríamos el viernes, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos con esto. Y bueno, tenemos, bueno, dentro de lo que es diabetes, pues una clasificación muy amplia, pero digamos que hay tres principales que van a predominar en lo que es este grupo etario. Lo que va a ser principalmente diabetes tipo uno y 2 y pues gestacional. Solamente que gestacional no la abarca en este caso el temario para este módulo, pero eh, son como que las tres principales con respecto a adolescente, ¿vale? Porque pues obviamente una va a ser de carácter fisiológico, de carácter pues autoinmune por cuestiones propias del cuerpo. La otra va a ser adquirida, como pues lo habíamos visto por cuestiones de hábitos y demás. Y también pues tenemos la propia gestacional, de la cual pues podemos tener una crónica previa, podemos tener meramente gestacional o que esta se convierta a crónica posteriormente. Bien. Pero en este caso las dos que vamos a abordar van a ser tipo uno y tipo 2, ¿vale? La diabetes tipo uno va a caracterizarse porque es de carácter autoinmune. Esta no va a estar tanto relacionado a cuestión de alimentación, a cuestión de hábitos, de pues vaya todo lo que estaríamos haciendo normalmente para poder adquirirla, como pues algunos factores de riesgo dependientes de movilidad y demás. En este caso se va a deber por una destrucción propia de carácter autoinmunitaria de las células beta del páncreas. Y recordando un poquito ahí de anatomía, pues vamos a tener dentro del páncreas pues ciertas agrupaciones de células de carácter glandular, ¿vale? Que van a llevar el nombre de islotes de islotes de Gantt. Entonces, dentro de estos vamos a tener a dos, bueno, dentro de todas las células que vamos a tener, las que nos interesan son las alfa pancreáticas y las beta pancreáticas. Las alfa básicamente se van a encargar de la secreción de glucagón y lo que son las células beta se van a encargar de la producción de insulina. En este caso, pues no vamos a tener como tal esa secreción, no van a estar pues teniendo liberación de insulina, no se va a estar formando, por lo tanto no va a estar funcionando, no se va a liberar la sangre, lo que pues va a producir que obviamente se nos lleve a una resistencia a insulina primaria que posteriormente pues va a ir afectando por todas las cuestiones que pues son propias de diabetes como pues la proteólisis y demás, porque los órganos insulino dependientes, o bueno, los tejidos insulino dependientes, no van a estar teniendo este aporte de insulina para poder introducir lo que es la glucosa hacia pues el interior de sus cuerpos celulares y pues así poder tener energía y pues todas las funciones que tengan que hacer a partir de pues esta situación, ¿vale? Al ser
pues de carácter inmunitario. En este caso, pues enfocado a lo que son adolescentes, pues lo vamos a tener presente en el 5 al 10% de la población, ¿vale? Aunque el inicio más frecuente, más que en la infancia, es sobre la adolescencia, por allí de los 14, 19 años aproximadamente. La verdad es que se puede presentar en cualquier edad, porque pues por sus propias características, como no van a ser como tal propias, asociadas a cuestiones de nosotros, de hábitos y demás, pues se pueden presentar estas destrucciones en cualquier etapa de la vida. Entonces, pues es nada más como que eso a grandes rasgos. Esta diferencia de la otra, no vamos a tener insulina porque vamos a tener destrucción de las células que producen insulina. ¿Cómo va a ser su presentación, su fisiopatología? Bueno, primeramente vamos a tener una destrucción de las células beta pancreáticas. Pueden ser por carácter autoinmunitario, que el propio cuerpo empiece a generar autoanticuerpos. La otra es que, pues, sean, digamos, de carácter idiopático. La principal va a ser esta, la creación de autoanticuerpos que van a estar atacando, pues, estas células. Dentro de los cuales, pues, tenemos el anti-GAD, el anti-insulina y el anti-2. Son los que, principales que se van a estar presentando y que van a estar dando el complejo de antígenos anticuerpos para pues desencadenar lo que es la respuesta inmunitaria hacia lo que son las células beta. La otra cuestión idiopática con bueno, o sea, con idiopático recuerden que se refiere a que no se sabe exactamente qué es lo que lo provoca, pero hay algunas que están pues identificadas, donde pues hay una infiltración de los islotes de Dan hacia pues lo que son específicamente las zonas donde se encuentran las células beta, que pues van a generar lisis por parte de pues, diferentes mecanismos. La otra cuestión es que se activen linfocitos T y como sabemos pues van a caracterizarse por iniciar la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, va a llegar a destruir pues las propias células. Y pues como tal, la producción de cuerpos que son estos los que se van a estar presentando. ¿Vale? Entonces, si no tenemos nosotros producción de insulina, ¿qué va a pasar? Pues obviamente esta no se va a secretar porque no hay que liberar. Por lo tanto, nos va a llevar a ciertas alteraciones metabólicas, dentro de las cuales pues vamos a tener primeramente la que va a estar relacionado a la glucosa, porque obviamente si no hay insulina y la insulina va a servir para meter la glucosa a la célula porque por sí misma no puede entrar, pues no va a haber quien le facilite ese paso. Entonces, pues todo el sistema de GLUTs y demás pues van a quedar inactivados. Por lo tanto, esa glucosa jamás va a entrar a la célula, específicamente pues a los tejidos insulinodependientes, que son el músculo esquelético y el tejido adiposo. En cuanto pues a lo que son las propias medidas de compensación, por decirlo de alguna forma, pues vamos a tener el aumento de la de la gluconeogénesis, perdón, a nivel del hígado. Esto recordemos que es un mecanismo por el cual el cuerpo va a generar nueva glucosa a partir de las reservas que se tienen almacenadas. Y por lo tanto, vamos a tener un aumento de la glucogenólisis, o sea, la destrucción del glucógeno para poder producir lo que es glucosa nueva. Esto va a llevar a otras consecuencias porque vamos a tener también la destrucción de tejido eh, lipídico, de tejido graso. Vamos a aumentar esa destrucción de células de adipocitos para pues, obtener energía a partir de la grasa reservada. Por lo tanto, pues al estarlos degradando, vamos a tener la liberación de ácidos grasos libres. Estos pues van a empezar a generar cuerpos cetónicos y demás. Y por lo tanto, pues estos cuando llegan al hígado, pues van a iniciar lo que es el proceso de pues, las demás rutas metabólicas de rescate. Entonces, una vez que ya activamos esos mecanismos, la otra parte que se va a ir generando, pues es la destrucción de proteínas.
o sea, la proteólisis. ¿A partir de dónde? A partir de la destrucción de las fibras musculares. Esto va a provocar pues la liberación de aminoácidos propiamente para pues, la producción de glucosa y pues va a activar o va a secretar sustratos que van a ser necesarios para poder activar las enzimas que van a estar generando toda la ruta de la gluconeogénesis. El que tengamos esta activación de estos mecanismos va a empezar con lo que es la formación de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, cuando tenemos esa acumulación excesiva de cuerpos cetónicos, vamos a generar una cetocidosis, ¿vale? Lo que pues nos va a llevar a lo que son pues esas complicaciones, esas alteraciones físicas, pero el que nosotros empecemos a la par a tener esas alteraciones metabólicas para poder compensar la entrada de glucosa o la presencia de glucosa al del interior de las células, ya que no tenemos el mediador para que se introduzca, pues nos va a generar lo que son pues los diferentes síntomas. En este caso, pues lo que va a ser la orina excesiva, lo que pues va a ser el hambre excesiva, porque pues se van a estar degradando todas las reservas para poder generar esa cantidad de energía, esa glucosa que va a ser necesaria. Y pues a la vez también lo que va a ser la sed excesiva, porque al tener esa cantidad tan grande de azúcar de glucosa en la sangre, pues va a jalar agua. O sea, recordemos que el azúcar, que la glucosa es osmótica. Por lo tanto, esa agüita que tenemos a nivel tisular, a nivel de intersticio y demás, pues va a ser secretada cuando pues estemos desechando glucosa a través de la orina. Y pues ya como tal lo que es el estado catabólico que va a corresponder a lo que son los diferentes tipos de hélices, tanto para adipocitos como fibras musculares y demás, pues va a generar obviamente lo que es la pérdida de peso, porque pues se va a estar destruyendo lo que es el músculo, por lo tanto se va a perder pues esa masa muscular y a la par pues lo que es peso, o sea, vamos a tener sarcopenia. Y a su vez, obviamente al estar ocupando todas las reservas necesarias, pues vamos a tener fatiga porque pues no tenemos esa energía almacenada. En cuanto a los signos, a los síntomas que nos va a presentar la cetocidosis una vez que tenemos estas alteraciones, pues van a ser principalmente náuseas y vómitos, el dolor abdominal, principalmente epigastralgia, eh, alteraciones en los patrones de respiración y pues la propia secreción de cuerpos cetónicos a través del aliento, a través de la orina y de otras rutas, lo que, por ejemplo, que nos va a llevar a lo que es el aliento cetónico. Eso a grandes rasgos es lo que estaría pasando con respecto a la diabetes tipo 1. En este caso, porque no tenemos insulina, porque pues las células que la producen están destruidas, no hay quien lo esté generando, por lo tanto la glucosa va a estar presente, va a estar en niveles altos, a niveles séricos, porque pues no se va a estar introduciendo hacia los tejidos insulino dependientes. Entonces, pues básicamente eso es lo que estaría eh, sucediendo. Hasta aquí, dudas, preguntas. No, ninguna, profe. No, profe, ninguna. Entonces, pues, ahora sí, la que tenemos, bueno, no la que tenemos todos, pero la que podemos desarrollar, obviamente, por hábitos, por cuestiones alimenticias y pues todo lo que nos caracteriza como buen mexicano, ¿no? Entonces, aquí con, bueno, la diferencia con la diabetes tipo 1 es que aquí sí tenemos insulina. Solamente que aquí o no es eficiente, no se secreta la cantidad suficiente, tenemos niveles de glucosa que van a superar la producción de insulina o pues simplemente secretamos lo normal en cantidades, etcétera, pero por alguna razón esa insulina no es funcional, ¿vale? Aquí pues la epidemiología es un poquito más alta.
como esta sí está relacionada pues a cuestiones culturales, a cuestiones de actividad física, de sedentarismo, de alimentación y demás, pues aquí sí va a aumentar lo que es la presencia. Le nos va a decir que en adultos es aproximadamente del 10 al 14%, lo que sí es bastante. Aproximadamente, pues nos dice que en México tenemos como 12 millones aproximadamente de personas con diabetes, ¿vale? Pero eso es nada más los que se logran diagnosticar, porque en su mayoría no se saben diabéticos hasta que están complicados, ¿vale? Y esas son cantidades todavía más grandes. Aproximadamente del 30 al 40% de los que son diabéticos no saben que lo son. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, como les decía aquí, la insulina sí está presente, solamente que no funciona como debería o no es suficiente, ¿vale? O sea, no va a hacer su actuar de forma eficaz. Si allá en lo que es la tipo 1, pues tenemos principalmente lo que es la destrucción y demás, y por lo tanto los órganos insulino dependientes, pues nada más se van a encargar de destruirse para poder obtener energía y pues se van a activar las diferentes rutas metabólicas para volver a generar glucosa en el hígado. Aquí digamos que va un poquito parecido, solamente que aquí no es porque fallen como tal, sino porque lo que producimos precisamente por el daño que se le provocó, pues no va a ser tan eficaz. También vamos a tener el actuar del hígado, pues para obviamente para iniciar lo que es la producción de glucosa nueva, lo que es la gluconeogénesis. También pues se va a ver afectado lo que es el músculo esquelético para pues poder producir a partir de la proteólisis, pues lo que es nueva glucosa, pero pues a su vez va a disminuir lo que es la captación de glucosa, porque pues esa insulina no sirve de forma pues eficiente. El otro tejido que es insulino dependiente, pues es el tejido adiposo, o sea, la grasita, los adipocitos, porque pues recordemos que en forma de grasa se almacena la energía, la glucosa, para poder transformarla posteriormente en nueva glucosa. Pero pues también vamos a tener destrucción de los mismos para tratar de compensar pues esa respuesta. Y pues obviamente el que nunca va a poder faltar pues es el páncreas, pero en este caso porque eh, tenemos de dos, fallan las células y las secretan de forma ineficaz, no las sintetizan de manera correcta o no se secretan en la cantidad suficiente. ¿Vale? Entonces, aquí cómo va a suceder o cómo se va a estar presentando. Bueno, digamos que tenemos una vía inicial, una vía normal de pues, lo que va a ser la insulina, donde pues se secreta y va a llegar hacia las células periféricas, en este caso músculo esquelético, depósitos o el que sea que lo vaya a recibir. Va a llegar a adherirse a su propio receptor, que pues son las tirosina quinasas. Esto a través de los IRS, tanto del tipo 1 como del 2. Estos pues a su vez van a depender también em, de los AKT, donde pues vamos a tener la activación de los transportadores de GLUT, en este caso el GLUT4, que va a llegar a acoplarse, que va a llegar pues a adherirse hacia lo que es la membrana de la célula para permitir que a través de lo que fue la recepción de la insulina, pues se permite el paso de la glucosa hacia el interior de la célula y pues este inicie todas sus rutas para pues generar lo que es ATP y demás. Entonces, cuando pues se altera ya sea esta vía, ya sea que se altere la producción de insulina, que la insulina que se produce no sea la de mejor calidad, pues vamos a tener ciertas alteraciones donde pues los IRS van a empezar a fosforalizarse. O sea, es decir, van a empezar a degradarse pues a partir de cuerpos fosforilados. Entonces, en vez de que se active una tirosina, se va a activar una serina. Lo que eso en lugar de
recibir o de captar la insulina, que pues, recordemos son sus receptores, las tirosina quinasas, pues los van a bloquear. Por lo tanto, toda la señalización para la acoplación de los glúteos y demás, pues no se va a llevar a cabo. Eso a su vez nos va a llevar a empezar a atacar lo que son los tejidos periféricos, donde una de las situaciones que vamos a tener pues es la lipotoxicidad, porque pues obviamente al empezar a degradar ese tejido vamos a tener la liberación de ácidos grasos libres, lo que pues a su vez va a empezar a formar por ejemplo ceramidas y demás, que a su vez también van a bloquear lo que son las tirosinas quinasas y por lo tanto, pues eso va a empezar a generar atracción, va a empezar a hacer quimiostaxis para iniciar lo que es la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria, porque obviamente son cuerpos detectados que no tendrían que estar allí. ¿Esto que va a provocar? Pues la atracción de las interleucinas proinflamatorias, interleucina 1 beta, la 6, la 10, el factor de necrosis tumoral y demás, que pues va a empezar a generar lo que es toda esta respuesta inflamatoria. ¿Vale? Eso a su vez pues va a empezar a liberar lo que son radicales libres de oxígeno, o sea, estrés oxidativo, lo que pues va a empezar a dañar lo que es la célula, ¿vale? Y pues eso a su vez va a generar que toda esa captación de glucosa que tenemos a nivel sérico pues no se introduzca de forma adecuada. Cuando pues estas células del páncreas empiezan a fallar, vamos a empezar con ciertos mecanismos para tratar de compensar o para tratar de regular pues toda esta respuesta. Uno de ellos pues va a ser aparte de la lipotoxicidad pues la glucotoxicidad porque esa glucosa que está ahí libre por tanto tiempo se va a volver tóxica. Eso aparte de que tenemos la hiperglucemia, o sea, tenemos las cantidades de azúcar de glucosa muy altos en la sangre, va a empezar a generar pues daño mitocondrial, porque recordemos que en la mitocondria es donde se llevan todos los ciclos, por ejemplo el de Krebs y demás, para pues poder hacer toda esa señalización a nivel del páncreas, pues específicamente en lo que son las beta pancreáticas va a provocar ese daño y por lo tanto vamos a tener disminución de lo que va a ser la producción de la secreción de insulina. A su vez, pues va a seguir haciendo pues, lo que es la destrucción de tejido adiposo. A su vez vamos a tener aumentando lo que son los ácidos grasos libres que van a empezar a atacar también o van a empezar a dañar por esa toxicidad a lo que son las propias células beta. Como ya vimos, pues a su vez esto va a empezar a generar radicales libres que van a empezar a generar más ambiente tóxico en esos islotes, en esas zonas. Por lo tanto, vamos a tener la acumulación de toda esta producción, pero mal diseñada, es decir, todo el acoplamiento de la insulina, porque recordemos que al fin y al cabo son cadenas, son de pues, proteínas y demás. Pues cuando se sintetizan, obviamente, como ya tenemos ese daño, puede ser que pues se desarrollen mal, que no se acoplen de forma correcta, que el doblamiento no sea el más adecuado para cuando se libere. Y eso pues lo van a detectar los diferentes sistemas de regulación de lo que son los ciclos celulares. Y una de las opciones es que incite o que active lo que es la apoptosis, es decir, va a iniciar lo que es la muerte celular programada de estas células del páncreas. Por lo tanto, pues vamos a tener a su vez destrucción, a su vez muerte de estas células y por lo tanto la producción de insulina pues se va a ver disminuida. Eso pues a su vez digamos que también podríamos tener otras afecciones en otras vías como pues el depósito a partir de estas proteínas, de estas pues moléculas mal hechas pueden empezar a acumularse allí en la periferia, en el espacio intersticial o dentro de la célula lo que serían, si no me recuerdo, es el polipéptido amiloide, pero no me acuerdo si es específico de las propias beta o es en general de los islotes. El caso es que, pues, hacer depósitos al ser metabolitos van a ser, pues, digamos, sustancias tóxicas, lo que, pues, a su vez va a seguir proliferando lo que es el daño a estas células. Por lo tanto, pues vamos a tener disminución en la secreción de insulina por daño celular o simplemente porque, pues, por tanta toxicidad a nivel de los islotes, el páncreas por sí mismo se va a ir dañando. Entonces, si a la vez
vamos a tener el bloqueo de lo que son los receptores y la entrada de insulina y a la vez la entrada de glucosa. No solamente vamos a tener hiperglucemia sérica, sino también hiperinsulinemia, porque si no se está captando y aparte no se está metabolizando, vamos a tener allí mucha insulina libre en lo que va a ser nivel sérico. Y cuando no tenemos como tal, em, pues esa captación o no tenemos el metabolismo de lo que es la propia insulina, nos va a generar lo que se conoce como resistencia periférica a la insulina. ¿Vale? Entonces, con respecto a las células periféricas, vamos a tener el bloqueo de lo que son los receptores, las entradas de insulina. Por lo tanto, no se van a activar las vías para que la glucosa entre. Y eso va a provocar que la glucosa pues se quede en sangre a niveles altos. Esa glucosa a niveles altos va a empezar a generar glucotoxicidad y pues empezar a dañar lo que son las células beta del páncreas. Sí, a su vez, aparte del daño que tenemos, la insulina que se está secretando, pues se queda allí a nivel sérico, a nivel del sistema y no se está utilizando, pues vamos a tener niveles altos y lo que vamos a tener es hiperinsulinemia, que pues a su vez va a ser parte de lo que es la resistencia periférica. Esto pues aparte del propio daño de el páncreas, lo que es la disminución de las células beta y demás, pues le va a generar fibrosis pues, por todo este daño, por toda esta respuesta inflamatoria y demás. A su vez, pues como ya sabemos, las vías se van a activar a nivel de hígado para poder iniciar lo que son las diferentes, digamos, rutas compensatorias, sobre todo lo que es la gluconeogénesis, o sea, va a empezar a generar glucosa nueva a partir de las reservas, a partir de la destrucción de proteínas y demás, porque se entiende que no se está teniendo la glucosa suficiente al interior de la célula, pero no es que no haya la glucosa suficiente, sino que esta no está siendo captada. Eso pues, ya vimos, a su vez también va a generar pues lo que es resistencia a la insulina, en este caso pues a nivel del hígado, y pues a nivel del músculo ya vimos, vamos a tener la disminución de las vías de entrada, sobre todo lo que es la activación de los GLUT, en específico el GLUT4, que son transportadores. Por lo tanto, no vamos a dejar que esa glucosa entre, lo que pues a su vez va a generar, uno, acumulación de grasa y transformación de glucosa a grasa por parte del hígado, que pues va a irse a almacenar y a la vez pues va a empezarse a ocupar a través de las propias vías. Y por parte de lo que es la grasa del tejido adiposo, vamos a tener pues hipertrofia, o sea, porque como vamos a estar almacenando más grasa, estos pues van a agrandarse porque recordemos que los adipocitos pues son células prácticamente huecas, donde sustituyen su citoplasma por gotículas de grasa. ¿Vale? Eso pues a su vez va a generar respuestas inflamatorias, lo que a su vez va a traer infiltración de respuesta inmune, sobre todo mediada por células, donde pues uno de los que van a empezar a atacar esos cuerpos no reconocidos, pues van a ser los macrófagos, lo que pues a su vez va a generar quimiostasis para las interleucinas inflamatorias y vamos a tener todo ese desencadenante de dolor. A nivel de los demás órganos, pues básicamente va a ser uno, que pues vamos a tener la disminución de la absorción de ciertos nutrientes o que simplemente no tengamos pues, la suficiente secreción de glucosa, perdón, de insulina para que pues, puedan degradarse los azúcares y demás. Obviamente eso va a generar toxicidad a nivel de los demás tejidos y pues vamos a tener paso a otros daños más específicos que pues a lo mejor por tiempo no nos va a dar para verlos, pero pues vamos a tener por ejemplo lo que va a ser neuropatías, nefropatías, daño a tejidos periféricos como el músculo esquelético, obviamente propio daño hepático, destrucción o, bueno, eh, respuestas inflamatorias sobre el páncreas que lo van a seguir dañando, entre pues otras cuestiones. Pero básicamente es lo que está pasando a nivel molecular con lo que es diabetes. En este caso, pues bueno, diabetes 2. Y aquí el problema, pues es que, como ya vimos,
En este caso enfocado a adolescente, pues es porque tenemos diferentes trastornos alimenticios, donde sus hábitos a lo mejor no son los mejores y obviamente pues va a conllevar a presentar todo esto. Y bueno, dudas, preguntas aquí. No, profe, todo bien. Todo bien, maestro. Vale. Entonces, pues, continuemos. Vale. Ahora vamos a otra donde pues tenemos la conjunción o pues van a convivir diferentes patologías, diferentes trastornos asociados a metabolismo, ¿vale? Donde pues vamos a tener lo que es resistencia a la insulina, lo que a su vez pues va a dar una predisposición muy alta para lo que es diabetes, obesidad central, de la cual pues sí van a depender varias cosillas. Tenemos también dislipidemias, obviamente asociados a la propia obesidad por ese, em, bueno, por esa acumulación excesiva de grasas. Tenemos también a su vez pues lo que es presión arterial asociado a lo mismo y pues también asociado a lo que es resistencia a la insulina, pues alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Aquí en este caso también tiene cierto predominio, aunque se ve más en adultos. Se dan cuenta es casi similar a la diabetes. Sí llegan a variar dependiendo por región, país y demás el nivel de incidencia, pero va más o menos por allí, ¿vale? Va a ser más común, o sea, va a ser más presente en adultos, pero no significa que no lo tengamos aquí. Y sobre todo porque este va a ser el foco de inicio para pues lo que va a ser como tal pues toda la predisposición para pues síndrome metabólico. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste. Primero, pues lo que va a ser la resistencia a la insulina. Ya vimos más o menos cómo se va a llevar a nivel de lo que es diabetes, pero realmente no cambia mucho aquí. Lo que vamos a tener a este nivel es que, bueno, obviamente vamos a tener la disminución de tejidos que van a estar generando, pues, insulina, en este caso, pues, lo que son las células beta pancreáticas, ¿verdad? Y, pues, digamos, vamos a desencadenar la misma respuesta. Vamos a tener disminución en la captación a nivel periférico de los tejidos insulino dependientes, músculo y tejido adiposo. Por lo tanto, vamos a empezar con la propia respuesta de compensación para activar lo que es la gluconeogénesis, la glucogenólisis y todas esas vías para empezar a generar lo que es nueva glucosa, ¿vale? Eso, a su vez, pues vamos a tener un aumento en hipertrofia a nivel de lo que es tejido adiposo, vamos a tener la atracción de macrófagos, vamos a tener quimiostaxis, vamos a tener lo que es la iniciación de la respuesta inflamatoria y a su vez pues también lo que es el aumento de la lipólisis, o sea, la destrucción de esta grasita para poder generar lo que es nueva glucosa. A su vez, pues vamos a secretar, vamos a forzar a que las células del páncreas liberen un poquito más insulina, pero como no va a servir, pues se va a quedar a nivel sérico, por lo tanto, no solamente vamos a tener hiperglucemia, sino también hiperinsulinemia, lo que pues va a dar paso a la resistencia a la insulina. A su vez, pues como ya estamos atacando, ya estamos pues utilizando lo que es la grasita, lo que es tejido adiposo, pues vamos a tener un aumento, sobre todo a nivel central, a nivel visceral. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a almacenar en forma de grasa en el interior de los adipocitos, pues la conversión a nivel hepático. Pero pues también vamos a tener un aumento de lo que son los ácidos grasos libres, que pues van a llegar a adherirse de forma periférica. A su vez vamos a tener la respuesta inflamatoria por
esa aparición de cuerpos extraños, van a infiltrar los adipocitos, vamos a tener la participación sobre todo del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6. También van a participar los demás, pero digamos que son los que más van a estar pues presentes. Esto a su vez va a disminuir los niveles de adiponectina, que básicamente digamos que va a ser una molécula o una proteína que se va a encargar de proteger con respecto a lo que es toda la parte tóxica de la grasita. Entonces, pues, como se va a ver superada, vamos a tener una disminución de la misma. A su vez, pues, vamos a tener lo que es esta respuesta inflamatoria, que se puede volver crónico, y a su vez, como vamos a tener más lo que es el aumento de la lipólisis, de la destrucción para generar más glucosa a nivel del hígado y demás, vamos a tener mayor destrucción o mayor secreción de lo que es insulina, pero ya no va a servir, no se va a captar por lo que son los tejidos periféricos y al no captarse, tenemos pues, lo que es obviamente la resistencia. ¿Vale? A su vez, pues esa destrucción va a generar lo que es lipotoxicidad, se va a depositar todos esos ácidos grasos libres, lo que son los radicales libres de oxígeno y demás, hacia pues, lo que son los tejidos periféricos y sobre todo en lo que va a ser hígado para poder activar esas vías, lo que va a ser músculo para poder empezar a utilizarlo y pues a nivel de páncreas que como tal de ya va a ser tóxico. Entonces toda la señalización que tenemos de los propios receptores de la tirosina quinasa, los transportadores GLUT que se van a activar a partir de los IRS1 y 2 y demás, pues no van a estar funcionando de manera correcta, lo que pues a su vez nos va a llevar a una estatosis a nivel del hígado y obviamente pues lo que es la propia disfunción, la destrucción o la secreción inadecuada de insulina a nivel de lo que son pues las células beta pancreáticas. Bien, como ya vimos, pues a su vez esto va a generar quimiostasis, va a empezar con lo que es una respuesta inmune, que a su vez la va a mediar como una respuesta inflamatoria progresiva, que se puede volver crónica, porque como tal, un síndrome metabólico, como vamos a tener lo que es obesidad, pues se va a tratar de un estado inflamatorio crónico. Esto a su vez pues va a empezar con la disfunción endotelial a partir de lo que es el recubrimiento de los diferentes órganos y demás, lo que pues nos va a llevar a disminuir lo que es el óxido nítrico y aumentar el estrés oxidativo por lo que son los radicales libres de oxígeno. Esto pues va a generar vasoconstricción porque pues tenemos daño, tenemos que reducirlo para pues tratar de evitar que esto progrese, lo que pues a su vez vamos a tener aterosclerosis, o sea, obstrucciones de a nivel de lo que son arterias. No es lo mismo que una placa, bueno, que una placa de ateroma y demás, una aterosclerosis. Se va a referir a la obstrucción y ya una placa de ateroma como tal, si se refiere a la presencia de esa acumulación de cuerpos grasos a nivel endotelial de lo que son las arterias. Eso pues va a generar obviamente lo que es la respuesta inmune, que pues obviamente va a iniciar lo que es un proceso inflamatorio por medio de dos factores de coagulación que van a traer fibrina, van a empezar a generar coágulo, van a empezar a traer lo que es la respuesta mediada por células, donde vamos a tener pues macrófagos, neutrófilos y demás, lo que pues van a encapsular ese ateroma. A su vez pues van, en lugar de que pues, sea una solución, porque digamos que es una respuesta inmune para tratar de eliminar lo que es el ateroma por parte del cuerpo, porque pues al cabo es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya esa formación de ateroma, ya tenemos la plaquita y tenemos toda la respuesta inmune y cuando tenemos todo lo que es esa encapsulación por medio de las diferentes células inmunitarias, pues va a generar un topecito, ¿no? Entonces va a empezar a disminuir lo que es el flujo de sangre y demás, lo que a su vez pues, puede predisponer a lo que es hipertensión arterial, entre otras cosas. ¿Vale? Y bueno, básicamente es pues esto. Y obviamente por una de sus consecuencias pues va a ser que van a generar trombos y pues obviamente van a tener riesgo
de eventos cardiovasculares, desde pues lo que son infartos hasta un paro como tal. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Aunque principalmente pues es meramente clínico por las características que trae de la obesidad central, lo que pues es los signos pues cardinales de cada una de las patologías y pues asociadas y demás, sí nos vamos a apoyar para poder confirmar y para poder valorar cómo está pues funcionando todo a nivel molecular. Entonces, primeramente, lo que es obesidad central, o sea, que estén panzoncitos. Aquí la circunferencia la marcan como pues mayor a 95, si no mal recuerdo, en hombres y 82 en mujeres. O creo que era al revés, no me acuerdo, pero por ahí más o menos va. El caso es que, pues obviamente corresponda a lo que es una globosidad muy prominente a nivel de abdomen. También vamos a tener como propios pues signos de lo que es la resistencia a la insulina, pues la cantosis. Obviamente, pues como vamos a tener allí mucha influencia de tejido graso, pues lo que es hipertensión, como pues consecuencia de lo que son las placas de ateroma, de trombos y demás. A su vez, pues lo que es hiperglucemia, obviamente, por lo que es la resistencia a la insulina. También pues lo que vamos a tener como dar pues es dislipidemia, ¿no? O sea, lo que son triglicéridos y colesterol y demás elevados. Y pues obviamente como es una respuesta inflamatoria pues progresiva y pues a su vez se puede convertir en crónica, pues tenemos los propios mediadores inflamatorios, donde pues a su vez vamos a tener lo que son eosinófilos, neutrófilos, leucocitos y demás, como pues respuesta mediadora hacia lo que es la inflamación. A su vez, pues como obviamente tenemos toda la presión, bueno, toda la cuestión de lo que son las grasas acumuladas a nivel arterial y demás, pues complicaciones cardiovasculares, lo que pues son los estados protrombóticos y pues a su vez como consecuencia de la resistencia a la insulina y las alteraciones a lo que son pues el metabolismo de la glucosa, pues va a predisponer a diabetes. A su vez, pues por esa acumulación propiamente de pues cuerpos lipídicos y demás, pues hígado graso y en el caso de la mujer por toda la implicación hormonal que tenemos aquí, pues sobre todo por lo que es la resistencia a la insulina, lo que es pues síndrome de ovario poliquístico. Digamos que es como en lo que se va a centrar el diagnóstico. Si tenemos la presencia de los tres, resistencia a la insulina, obesidad, presencia de trombos o bueno, estados protrombóticos, el riesgo cardiovascular y sobre todo lo que es hipertensión, piensen en síndrome metabólico. Si existen las tres por sí mismo y aparte pues a nivel de laboratorios lo estamos viendo, piensen en síndrome metabólico. ¿Vale? Entonces, con respecto a lo que es el diagnóstico, aparte de en lo que nos vamos a basar de forma paraclínica, pues vamos a tener, digamos que unos criterios propios o unos criterios, pues, que nos van a ayudar a hacer una detección rápida o temprana, oportuna de lo que va a ser esto para empezar a pues, abordarlo. Donde les digo, la principal pues, va a ser la presencia de la obesidad. Si a nivel de abdomen tenemos una circunferencia, em, es que según yo sí, según las guías y demás, si era mayor a 95, eso lo saqué de otra guía americana, pero bueno, enfocado en México, se supone que sea superior a 95 en hombres y mayor a 82 en mujeres, ¿vale? Pero, digo, estos son criterios que hicieron por estadísticas y demás americanos, pero pues los pueden tomar como referencia también. En lo que es la glucosa, o sea, la resistencia periférica a glucosa, cuando pues en ayunas tenemos superiores a 100 miligramos,
triglicéridos y colesterol pues elevados, triglicéridos mayores a 150, y en este caso lo que es HDL, que recordemos que pues son entre comillas las grasas buenas, que estén disminuidas, ¿vale? Menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. Y pues sobre todo lo que es la presión arterial, si la tenemos elevada, aunque aquí se maneja como pues 130, 80, 85. Recordemos que allí se puede considerar como alta normal o alta primaria. Entonces, si los tienen superiores a 135 en realidad, que es como que la recomendación, porque pues hasta que no se estudia a profundidad, pues no se le puede dar, pero se debe de sospechar. Entonces, pues básicamente serían como que los criterios que se podrían utilizar. Repito, estos están sacados de guías americanas, donde pues se aplican sus estadísticas hacia las demás regiones del continente, pero en cuestión de México, sí básense en las guías. No cambian mucho, aunque no está actualizada, realmente no se modifica tanto y pues digamos que tienen cierta relación con estos. ¿Vale? Entonces, pues preguntas, dudas de síndrome metabólico. Erika. Pues no es tanto duda, maestro, sino solo para comentar que pues en edades de adolescentes es más difícil llevar el tratamiento o cuando son diagnosticados ya con un tipo de diabetes, es bien difícil pues controlar a los adolescentes y más cuando están en horas de escuela que nos están monitoreando pues. Sí, aunque por experiencia te diría que es más difícil en adultos. Digamos que tienes un factor a favor con respecto a adolescentes, que es el miedo. No debería de ser, pero pues digamos que funciona. Y bueno, digo experiencia, porque, no, o sea, con respecto a metabólico, al menos en adolescentes, yo no he visto. Pero con respecto a diabetes, sí, específicamente en tipo 1. Como pues hay el tratamiento es insulina, porque pues no se produce, pues le das el acompañamiento, le das la explicación y demás, pero precisamente como juega a favor de nosotros lo que es el miedo por parte de ellos a que pues se acorde lo que es su tiempo de vida, que se puedan complicar y demás, sí tienen más prevención que los adultos. Digo en experiencia, no digo que sea así en todos los casos, pero por experiencia sí, porque generalmente los adultos, sobre todo los que son pues mayores a 35, 40 años aproximadamente y superiores, y que pues vienen de las costumbres pues de antes y sobre todo si provienen de zonas rurales o afines, y digamos que sí les cuesta un poquito más por sus cuestiones culturales y porque traen la idea de que algo me he de morir, total mejor disfruto y cuesta ahí un poquito más. Entonces, digo, en experiencia, pues se me ha facilitado más en adolescentes, que tampoco es como que haya visto yo así tantos. Han sido dos en mi experiencia nada más, pero con los dos se ha trabajado bien precisamente por ese factor. Y de hecho tienen muchísimo más compromiso con los tratamientos. Muchas veces solitos llegan, solitos piden sus citas y demás, piden recomendaciones, piden lo que es pues sus citas a nutrición y demás, que eso es también algo, digamos, a favor y algo bueno que han jugado las generaciones de ahorita, que se haya puesto tanto en tendencia lo que son las dietas, pues, saludables, las que se basan más en vegetales y demás, lo que es la actividad física, lo que es el entrenamiento a nivel gimnasio y demás, sí ha ayudado bastante. Pues al igual, por ejemplo, lo que les decía de las adicciones y eso, a nivel de alcohol y tabaquismo, pues sí se ve una disminución precisamente por esas cuestiones. Porque, pues, digamos, hablando en su idioma de ellos, y yéndose más hacia lo que son las cuestiones, como dicen, de aesthetic y de Instagram y esas cosas, con tal de tener como que esa percepción o esa cultura, modifican la propia.
y sí se llegan a pegar más a los tratamientos y llegan a tener más compromiso por esa parte y tienen más la conciencia de autocuidado. Em, ¿Vale? Sí, profe, nada más como comentario, sí, lo que decía en los adultos. Hay muchos adultos, bueno, en el centro de salud donde estoy, la mayoría de los adultos son más descompensados porque como ya se acostumbraron toda su vida a un tipo de alimentación, a una rutina, se les hace bien complicado el dejar de comer muchas cosas y lo dicen así sinceramente. O sea, yo nunca voy a dejar el pan, el refresco, lo dulce, porque eso lo he comido toda la vida, a pesar de que se les explica las complicaciones y llegan con hemoglobinas de 10 hasta mayor a 15, pero es porque no se cuidan y luego dicen, es que estoy perdiendo la vista. Entonces, pues ya nosotros corresponden educar y decirles que la vista la están perdiendo no por la insulina, como mito lo tienen, sino porque las glucosas altas dañan la retina. Entonces, por eso luego dicen, es que no me aplico la insulina o no me tomo el medicamento porque me siento más mal. Entonces, no es por el medicamento, es por la mala alimentación que llevan a pesar del padecimiento o padecimientos que tengan. Sí, precisamente. O sea, te digo, al menos en experiencia sí cuesta más en adultos que en jóvenes. Pero, em, pues sí, o sea, va más en acompañamiento y la verdad es que se presta bastante. Digo, se tienen muy abandonados a lo que son los adolescentes por esas ideas, ¿no? De que son complicados así. Pero la realidad es que como que no sabemos acercarnos. Y te digo, al tiempo que yo los he acompañado, que los he trabajado, la verdad es que se prestan bastante. Y sí son una población bastante potencial para controlar todas estas cosas que a su vez pues nos van a beneficiar a nosotros como sistema de salud, ¿no? Pero pues sí, más que nada por las cuestiones culturales y demás con los adultos, sí es un poquito más complicado. Pero sí, ¿vale? Entonces, si no hay más preguntas, dudas, comentarios, pues le seguimos, ¿vale? No, ahora pues vamos a empezar a ver lo que es nutrición. Esto es a grandes rasgos, ¿vale? Esto además sabiendo que sí tenemos la capacidad para orientar, para aconsejar, pero no para implementar como tal planes alimenticios, ¿vale? Podemos hacer algunas recomendaciones, podemos hacer obviamente lo que son indicaciones higiénico-dietéticas, orientar con las dietas cuando se tiene algún padecimiento en específico tal, pero siempre explicando la razón de por qué. No sé, por ejemplo, si vamos a decirle a un hipertenso que debe de dejar del consumo alto de sal, hay que explicarle, no es nada más porque yo no quiera que no coma sal o que no le sepa su comida. Es que la sal es un osmótico potente, por lo tanto, pues va a jalar agua. Si usted jala agua, retiene agua dentro de su cuerpo, pues va a aumentar el volumen. Una de las características que regula la presión es el volumen sanguíneo. Si tenemos mucho volumen dentro, pues esa presión no va a bajar. O sea, siempre hay que estarle así explicándoles todo, y sobre todo pues a estos chiquitos, ¿no? Pero si nada más así, digo, es de forma general nutrición, para saber qué es lo que nosotros pues sí podemos aportar, cuáles son los objetivos y demás, pero de preferencia siempre referir a nutrición. Ellos son los expertos, los indicados para pues llevar lo que son los planes dietéticos. Ellos lo saben adecuar de persona a persona porque no se va a aplicar una misma dieta con una persona con otra. De hecho, aunque se les aplique la misma, va a haber variaciones con respecto a lo que necesita una con otra. Van a especializarse, o bueno, se van a enfocar las dietas con respecto a los padecimientos y demás. Entonces, por parte de medicina, de enfermería, explicar por qué,
orientar, acompañar, dar sugerencias, indicaciones generales de dieta y demás, pero lo adecuado sería una referencia de nutrición, porque pues ellos son los expertos en nutrición. ¿Vale? Entonces, enfocado aquí a lo que son los chiquitines, a lo que son pues adolescentes, hay que entender que esta es una etapa donde se requiere muchísima, pero muchísima energía. Porque recordemos, tenemos primero lo que es el desarrollo sexual. A su vez tenemos lo que es el estirón puberal, o sea, es cuando se va a definir la última talla. Y cuando, bueno, que se defina una u otra, va a depender de qué tanto estén bien nutridos. ¿Vale? Y a su vez, pues también vamos a tener lo que son los cambios propios de su complexión y demás. Por lo tanto, para asegurar que esto se lleve de forma adecuada, es importante que estén bien nutridos. Tomando en cuenta, pues obviamente eso, ¿no? Tienen muchísimo más requerimiento, diría que incluso que los niños, ¿vale? La nutrición es muy importante y es, digamos, lo principal en los niños, pero después de los primeros años de vida, pues recordemos que su crecimiento es, pues, tardío, que sí es lineal, pero pues lleva su tiempo, ¿no? Ya que en este caso, como nos interesa a nivel fisiológico alcanzar la talla máxima, cerrar lo que son, pues, los discos de crecimiento, o sea, lo que es la fusión ósea entre diáfisis y epífisis, y a su vez lo que es la propia complexión por lo que es el músculo y demás. Es importante pues que estén bien nutridos, es guiarles en su alimentación, porque si no trabajamos esta parte, pues todo lo que veníamos viendo atrás de pues razones metabólicas van a estarse presentando, ¿vale? Digo, afortunadamente ahorita se presta toda esta cuestión y la verdad es que si ustedes se acercan así, no en modo paternal, no en modo paternal, no en modo personal sanitario ni nada así, sino así literal como pues, amigos, tanto se van a abrir y eso pues va a ayudarles muchísimo a obtener información valiosa, que lo que a su vez pues va a orientar lo que es la atención y obviamente pues van a solito soltar lo que son sus hábitos. Cuando ya lo sueltan, ahí es donde entra toda esta situación y pueden no imponer, no decirles tienes que comer esto y así. O sea, recomendarles, pues mira, esto te puede servir, no sé, por ejemplo, y no sé qué se les ocurre. Digamos los de hojas verdes, ¿no? Los vegetales de hoja verde, que sabemos tienen cierta cantidad considerable de hierro. Por lo tanto, el que tú tengas esta alimentación a base de esto, que los incluyas constantemente en tu dieta, pues te van a ayudar a promover lo que es la disposición de hierro en tu sangre. Por lo tanto, no vas a tener tantos problemas como, no sé, anemia o cosas similares. O digamos, si reduces lo que es tu consumo de grasas, no digo que no te vayas a comer tu hamburguesa, tus tacos, pero a lo mejor en lugar de que los comas toda la semana, pues cómelo, no sé, 3 veces. Eso, pues, a su vez, te va a ayudar a no tener tantos, pues, ácidos grasos libres y demás. Por lo tanto, pues, te va a ayudar a mantener pues, tu salud y demás. Y digo, esto es muchísimo más facilitado ahorita por la cuestión estética, ¿vale? Esto tiene un peso importante y a su vez es un área de oportunidad que hay que aprovechar porque como eso está ahorita en tendencia, es un buen, digamos, una buena área, es un buen impulso para poder controlar toda la cuestión metabólica de diabetes, hipertensión, obesidad y demás a partir de esto. Igual, lo que muchísimo les encanta, como les comento, es el ejercicio, la actividad. Ahorita esas dos cosas son blanco, entonces pues hay que aprovecharlas. Obviamente teniendo en cuenta, pues, esto, ¿no? La demanda que tienen y por lo tanto, pues que hay que enfocar hay que enfocar todo esto pues a sus requerimientos. Por eso les digo, de preferencia hay que pues referir para que el experto en nutrición pues sea quien aplique los planes de acuerdo a la persona. ¿Vale? Entonces, obviamente vamos a tener todos esos requerimientos en exceso, bueno, no en exceso, pero sí aumentados. Van a ser muy grandes demandas. Principalmente de qué? Energía por parte de calorías. Recordemos, pues las calorías van a ser básicamente la energía que se va a necesitar para, pues, calentar una cierta cantidad de agua.
si no me recuerdo es un eh, microlitro, no me acuerdo bien, pero básicamente es esto. Eso a su vez, pues, va a ayudar a la terminación no solamente termorreguladora, sino pues también a lo que es sus aportes nutrimentales y demás, ¿vale? Eso siempre va a ser variable. En este caso, tanto por edad, pero sobre todo por sexo. Recordando, los varones van a tender más hacia lo que es el tejido magro y las mujeres más hacia lo que es el tejido adiposo. Entonces, sus requerimientos son variables por sexo y sobre todo por edad. No va a ser la misma cantidad que van a requerir los que ya están en pospuberal hacia los que apenas están iniciando, ¿vale? Sobre todo lo que son proteínas. Proteínas es en este caso uno de los más importantes, los que no les pueden faltar en ningún momento, porque pues van a estar utilizándose para lo que es la proliferación y el crecimiento tisular, ¿vale? Lo que es calcio, porque pues va a proporcionar lo que es el material para la mineralización, o sea, para el cierre, la fusión de los huesos y pues alcanzar lo que es la talla pues ideal, la talla máxima. El hierro, pues sobre todo porque pues va a estar asociado a situaciones hemáticas y demás, digamos en el caso de las mujeres por la cuestión de la menstruación, ¿vale? Zinc, pues, va a estar relacionado a diferentes minerales a su vez, porque pues va a estar participando junto con magnesio, calcio en huesos y, bueno, muchas cosas, ¿vale? Pero va a suplir sobre todo a gónadas, por lo tanto va a ser importante para el desarrollo sexual. Vitaminas en general, ¿vale? O sea, digamos las principales, sí, A, D y B. El retinol, pues, se va a sintetizar a partir de la vitamina A, pues, para vista y otras cuestiones cutáneas y demás. La vitamina D, esta, pues bueno, recordemos que tanto se puede dar por suplemento, pero no la obtenemos de la alimentación, se sintetiza a partir del sol. Y la vitamina D es importante para lo que es la absorción de calcio a nivel de intestino y pues a su vez su forma activa, que es el calcitriol, va a ayudar a formar lo que son los cristales de hidroxiapatita a partir de fósforo y del propio calcio para pues lo que es bueno, los dientes y la osificación como tal de los huesos largos y demás. Y pues lo que es el complejo B, ¿vale? Lo que es sobre todo B12 y ácido fólico pues a nivel neuronal, ¿vale? Y sobre todo si hablamos de embarazos para pues evitar lo que son defectos del cierre del tubo neural o pues como tal, como parte nutrimental y pues también tiene cierta, digamos, participación con cuestiones hormonales. Y bueno, aparte de lo que es el ácido fólico, la B12 va a ayudar con lo que es la producción a nivel de eritropoyesis y demás. Y pues también tenemos a su vez lo que es B1 o B6, ¿vale? Que son las que van a estar conformando pues el complejo B. Esto pues, como les decía, lo que es la nutrición, una alimentación correcta y pues bien definida, bien balanceada para un adolescente, va a ayudar sobre todo para lo que es definir la talla final. Esto porque recordemos, aún tenemos algunas regiones de los discos de crecimiento, pues activos, libres, donde aún no se cierran. Por lo tanto, si pues el que se alcance este último estirón puberal va a depender en muchísima cantidad de lo que es la dieta, ¿vale? Obviamente, pues lo que nos interesa también es prevenir toda la cuestión metabólica y pues demás, ¿vale? Aquí les dejo básicamente cuáles son los requerimientos por edad, ¿vale? Y digo, se los voy a pasar, pero como si se los voy a pasar hasta el fin de semana, no sé si le quieran ir tomando captura mientras. ¿Vale? Dentro de la dieta debemos de considerar que sea completa, que tenga todos los grupos, absolutamente todos, hasta azúcares los debe de contener. Obviamente, si los va a contener todos, tienen que ser equilibrados, ¿vale? En las porciones que le corresponde a cada grupo de alimentos, tiene que ser suficiente. No tanto a llenarles el plato, sino que pues sea suficiente, que cubra todas las necesidades que van a requerir. Tiene que ser variada, ¿vale? No solamente
en cuestión de que contenga todos los grupos alimentarios, sino también en la cuestión cultural de estarles variando las preparaciones y demás, para pues evitar primero deficiencias por uno, que no se les estén aportando todos los grupos, y dos, porque no tienen pues tanta variabilidad en su dieta diaria, por lo tanto pues va a haber cosas que no van a estar captando. Lo siguiente pues es que la distribución pues sea la adecuada, donde pues los carbohidratos cumplan pues una buena parte, lo que van a ser del 50 al 60%, proteínas del 10 al 15, grasas del 25 al 30. Recordando que esto se va a ver variado por sexo y por edad, ¿vale? Y también pues que tengan hábitos saludables. Sus 5 comidas, que son las tres básicas, las tres principales, con 2 colaciones, ¿vale? La principal es la que sí o sí debe de estar, la que casi nadie hace, pues el desayuno. La hidratación es importante. Esa también tiene que ser adecuada. Se tiene que insistir mucho en la cantidad que tienen que estar tomando. Y sobre todo, pues, evitar estar bien procesados, industrializados, bebidas azucaradas. Obviamente, pues lo que es evitar alcohol, tabaco y demás sustancias, ¿vale? Pero básicamente es lo que debe de considerar una dieta a grandes rasgos de un adolescente. Esto porque, obviamente, también tiene ciertas implicaciones, pues, a nivel de enfermedades, ¿vale? O sea, a nivel de cuestiones que se pueden, pues, prevenir si su nutrición y su alimentación, pues, son adecuadas. Principalmente lo que van a ser trastornos de la conducta y, pues, lo que van a ser los déficits, que, de hecho, ahorita los que predominan son los déficits más que los trastornos. No desaparecen, siguen allí con una buena cantidad importante, pero los déficits son ahorita los que más predominan. Y pues también lo que son los excesos, pero sobre todo déficit, ¿vale? Y obviamente si esa alimentación no es la más adecuada, vamos a tener pues estas deficiencias, estos trastornos que pues van a estar afectándolos, principalmente déficits nutricionales, lo que vamos a tener, por ejemplo, anemias por deficiencia de hierro, también pues no vamos a tener el suficiente aporte de calcio, ni las suficientes proteínas. En cuanto a exceso, pues creo que aquí es un poquito más sencillo de inferir. Obviamente lo que es sobrepeso, obesidad y como consecuencias, pues resistencia a la insulina, diabetes, esto igual pues va a aumentar lo que es el riesgo de síndrome metabólico, de hipertensión y otras cuestiones con relación sobre todo a obesidad. Y trastornos de la conducta, pues principalmente lo que es anorexia y bulimia, pero están realmente sobrepasados en ese caso por lo que son déficits, ¿vale? Entonces, todo lo que va a estar propiciando, lo que va a estar influyendo, son principalmente la cuestión social, recordando que son adolescentes, ¿vale? Es la cuestión de estudio social, entonces, pues digamos, adaptado a lo que es la época, redes, lo que es la estética, que digo, es donde a su vez tenemos el área de oportunidad para poder contemplar y equilibrar toda esta parte, ¿vale? A su vez, pues el sedentarismo, consumo, es que este sí está muy, muy marcado, lo que es el consumo de comidas procesadas. Mm, Por lo tanto, también debemos de tener pues ciertas regulaciones, porque uno de los riesgos y una de las cuestiones de salud pública más pues marcadas en este grupo etario es el embarazo adolescente, ¿vale? Entonces, vamos aquí como recordatorio, pues el embarazo adolescente va a corresponder a la concepción de un feto o de un producto de un hijo antes de alcanzar la madurez biológica. Entonces, pues aquí en este caso lo que nos interesa con respecto a la dieta, a la pues, alimentación de las adolescentes embarazadas, primero hay que entender pues que van a tener ciertos requerimientos aumentados, no solamente propios de la pubertad, sino también por las cuestiones metabólicas asociadas al embarazo. Donde pues tenemos, por ejemplo,
vamos a tener mayor requerimiento de energía, más de 300 kilocalorías al día, lo que es obviamente la cuestión de las proteínas, porque pues tenemos obviamente lo que es la síntesis y la proliferación de proteínas de células, por lo tanto, pues necesitamos más consumo de proteínas. Obviamente lo que es hierro, pues para prevenir anemias, recordando que fisiológicamente tenemos una durante el embarazo, pero pues se puede complicar si no tenemos el aporte necesario. Obviamente pues lo que es el ácido fólico, bueno, complejo B, para pues prevenir cuestiones de defectos del tubo neural. Recordando, este se cierra a las 12 semanas, pero es uno de los primeros órganos durante lo que es la organogénesis en que se van a formar. Aproximadamente del tercer, cuarto día inicia como tal lo que es la placa neural, que se va a diferenciar a partir de la señalización de la notocorda, en la cual vamos a tener el plegamiento del surco neural, que se va a convertir en el tubo neural, del cual van a derivar el romboencéfalo, los arcos laringeos y demás. Entonces, para evitar defectos a ese nivel, pues importante el ácido fólico. Bien, el calcio, obviamente, porque pues vamos a tener descalcificación, aunque como tal la sangre materna nunca se toca con la fetal, si tenemos aporte de nutrientes a través de lo que es la placenta. Y a bebé no le importa qué tan delgada esté la mamá, si come o no come, si come de más, si está obesa, si está delgada, bebé va a jalar nutrientes. Independientemente de cómo esté la madre, va a jalar nutrientes, entonces más vale tener un buen aporte de todos los nutrientes esenciales. Zinc y vitaminas, pues ya, no, o sea, las básicas. A, para lo que es el retinol y demás. D, para activar la calcitriol y lo que es la absorción de calcio a nivel intestinal. Obviamente, pues va a favorecer lo que es la disposición de calcio y pues, todo es lo que es el desarrollo óseo, ¿no? Y pues creo que nada más con eso. Las recomendaciones que se le deben de dar, obviamente, que sea una dieta completa, equilibrada y suficiente. De igual forma, pues que haga sus 5 comidas completas, que tenga suplementación. Aquí ya sea con hierro, con ácido fólico, complejo B, ¿vale? Y de igual forma, pues lo que es evitar toxicomanías, sobre todo alcohol, tabaco, pues algunas otras sustancias como drogas y demás, y dietas restrictivas. Ahí es importante porque, como les digo, bebé no le va a importar, bebé va a jalar nutrientes. Quien se va a quedar mal es obviamente la mamá. Y eso va a llevar a su vez pues complicaciones tanto en el embarazo como pues a lo que va a ser el parto y en el puerperio. Entonces hay que equilibrar todo esto, hacer las recomendaciones adecuadas, guiarles, acompañarles, pero sobre todo educarles. ¿Ven? Y dentro de los principales que vamos a estar contemplando, los desórdenes, pues les digo, son los que son por déficit, son los más presentes, excesos y con respecto a lo que son la conducta. Los más marcados pues van a ser por déficit, sobre todo desnutrición. Y esto va más hacia lo que es el inicio de la pubertad, porque quienes tienen más la cuestión de desnutrición son los niños. Y pues si pasamos de allí a la adolescencia sin la nutrición adecuada, pues vamos a tener allí problemas. No significa que los adolescentes no la desarrollen, porque obviamente sí, pero si desarrollan lo que es como tal desnutrición, es por cuestiones de conducta y no tanto por lo que sea anorexia o bulimia, sino por cuestiones de que, pues, a lo mejor no tienen el tiempo, se la pasan jugando, a lo mejor están cuidando su imagen de la forma equivocada, entonces va más asociado a lo que es conducta, la desnutrición en adolescentes. A su vez, pues, nos va a llevar lo que es anemia, sobre todo ferropénica, porque si no tenemos el suficiente aporte nutrimental, obviamente eso va a pues, manifestarse de diferentes maneras. A su vez, pues, lo que es el déficit de calcio y vitamina D, porque no se tiene el aporte por parte de la alimentación. Y obviamente, pues, lo que es el déficit de micronutrientes. Con respecto aquí, aunque sí se pueden dar lo que son suplementos y demás para, como el nombre lo dice, complementar, lo ideal y de hecho la mejor medicina que puede existir es la alimentación.
Si ustedes saben llevar y cuidan bien lo que es la alimentación de sus pacientes, todo lo demás va a ser relativamente más sencillo de llevar. La alimentación es lo más importante. Si no se alimentan en este caso bien, pues todo lo demás no va a estarse pues aportando de forma correcta. Entonces hay que ayudarles, sí, con suplementos, con transfusiones y todo lo que quieran, pero si no come, no se va a reponer. ¿Vale? ¿Qué lo va a estar generando? Pues como les digo, principalmente lo que es conducta. Hablando de adolescentes, ya en edades un poquito más y más tempranas, pues la cuestión socioeconómica, de que no se les eduque bien en qué comer, que estén malnutridos, ya sea por obesidad o por desnutrición, pero básicamente enfocado adolescente es por cuestión de conductas. Esto a su vez pues va a tener un impacto, como ya lo habíamos dicho, o sea, lo que es obviamente el retraso va a evitar alcanzar la talla máxima ideal, porque pues tenemos lo que es el último estirón puberal. ¿Vale? A su vez pues lo que van a ser alteraciones menstruales dependientes de hierro o otras situaciones, y obviamente pues lo que es la pérdida de masa, tanto ósea por esa restricción alimentaria o sarcopenia, obviamente pues porque no tenemos el suficiente aporte de proteínas y demás. Con los excesos básicamente pues es sobrepeso y obesidad, igual relacionados a conducta, y pues aquí sus consecuencias van a ser más crónicas, más a largo pues tiempo, sobre todo lo que va a ser resistencia a la insulina, a su vez pues lo que va a predisponer riesgo para diabetes. Obviamente si tenemos la cuestión del exceso de grasas y demás, pues lo que son dislipidemias, a su vez lo que es hipertensión, y si tenemos la conjunción de todo eso, pues obviamente lo que es síndrome metabólico. Con respecto a la conducta, pues sí, digo, tenemos principalmente anorexia y bulimia. Ahorita es más lo que son déficits y excesos, pero siguen presentes. ¿Vale? Básicamente lo que se deben es porque distorsionan su imagen. También son dependientes de conducta, pero va más asociado a cuestiones de salud mental. Esto obviamente pues va a activar lo que son pues conductas, comportamientos para tratar de compensar y digamos distorsionar aún más su imagen para agradarse, pero obviamente esto pues va a conllevar consecuencias más pues severas, ¿no? Donde pues digamos va a estar la desnutrición o por el contrario obesidad por el aporte excesivo. A su vez pues lo que vamos a tener son desequilibrios hidroelectrolíticos. Si afectamos corazoncito, pues arritmias centrales principales, como no tenemos el suficiente aporte pues nutrimental y demás, y casi todos los ejes van a depender de diferentes minerales, pues vamos a tener la interrupción de los ciclos menstruales y en caso de que ya sean cosas muy severas, pues el riesgo de muerte. Bien, yo creo que igual por hoy hasta aquí, la verdad es que ya casi terminamos. Con cuestiones de nutrición solamente nos faltaría ver anemia y ya iríamos de lleno a enfermedades contagiosas, parasitarias y pues demás. ¿Vale? Bueno, la unidad está un poquito larga, pero sí la terminamos. Pero igual para que no se me saturen, yo creo que por hoy aquí la paramos. Ya terminamos de ver anemia, pues en la siguiente clase. ¿Vale? Entonces, dudas, preguntas hasta aquí. No, maestro. No, profe, ninguna. Vale, entonces son libres. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.